Vamos a continuar hablando acerca de las unidades de mantenimiento o de tratamiento del aire comprimido, en este caso concretamente sobre las recomendaciones de instalación de estas unidades FRL. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando instalamos una unidad FRL, como también como cualquier otro componente, es asegurarnos de cumplir con las condiciones de presión y temperatura del suministro indicadas por el fabricante. En este caso debemos consultar el catálogo, pero a modo orientativo debemos tener en cuenta que la presión de suministro debe estar por hasta 10 kg por centímetro cuadrado y no más allá de una temperatura ambiente de 60 grados centígrados. También tener en cuenta no instalarlo muy cerca de fuentes intensas de calor, como puede ser cerca de una caldera o cerca de un horno. Es decir, eso por supuesto también afectaría el funcionamiento del equipo o la vida del mismo. Tengamos en cuenta que cada equipo neumático, es decir, cada dispositivo, cada máquina neumática debe contar con su unidad de tratamiento del aire comprimido a la entrada del mismo. Es decir, que el suministro de aire ya debe llegar a la máquina filtrado, con presión regulada y con aire lubricado. Siempre seguridad ante todo. Consideremos los requerimientos operativos y de seguridad. Recordemos que además de este módulo estándar, el básico, que es el filtro, regulador y lubricador, hay módulos adicionales que se pueden ir componiendo, es decir, agregando, para poder conseguir funciones adicionales o extras, como puede ser, por ejemplo, una válvula de presurización progresiva, es decir, que en lugar de habilitar y aparecer bruscamente la presión al valor regulado, esto aparezca paulatinamente, es decir, progresivamente, evitando movimientos bruscos en los arranques. También válvulas de corte y descarga, es decir, esas válvulas que nos permiten, además de cortar el suministro, como haríamos por ejemplo con una válvula esférica común, además de eso, descomprimir la línea y entonces no tenemos ya peligro en cuanto a que no quedó energía neumática más allá del equipo, es decir, la máquina nos quedaría totalmente libre de aire comprimido. Hay otros tipos de sistemas también muy aplicables a la seguridad, como por ejemplo un bloqueo de perilla mediante candado. Es decir, que si alguien está haciendo una tarea de mantenimiento en la máquina, no corre el riesgo de que alguien habilite mientras está trabajando, pudiéndolo por supuesto poner en peligro. Todo esto por supuesto pueden consultarnos porque hay una gran disponibilidad de módulos auxiliares, hay presóstatos, hay monitores electrónicos y diferentes tipos de bridas intermedias, como para poder sacar por ejemplo aire filtrado antes de lubricar para aquellas aplicaciones donde se requiera aire seco. Por supuesto, instalemos siempre estos equipos en lugares de fácil acceso, nunca metidos en lugares donde no vamos a poder acceder, por ejemplo donde tendríamos que subir con una escalera para regular una presión o para controlar el nivel de agua en un filtro, ni hablar para reponer el aceite de un lubricador. Esto tiene que estar a la vista y fácilmente accesible. Por supuesto, siempre que tengamos equipos con vasos, como este caso, vaso de filtro y vaso de lubricador, debemos considerar instalarlo en posición vertical con los vasos hacia abajo. Si el equipo fuera simplemente regulador, que por supuesto existe, el modulito solo regulador, no es un requisito, pero en estos casos donde hay vasos siempre con el vaso en posición vertical y hacia abajo. Recordemos que estos equipos tienen un sentido de flujo recomendado, más que recomendado, un sentido de flujo donde debemos obligarnos a respetar, es decir, no podemos conectarlo ingresando con aire por cualquiera de los lados. El equipo tiene unas flechas en cada módulo que nos va a estar indicando cuál es el sentido de circulación requerido. En este caso, la flecha está apuntando hacia la derecha, es decir que nosotros entramos por la izquierda del módulo haciendo que filtrar, regular y lubricar, y luego sí salimos con aire comprimido, filtrado, regulado y lubricado hacia la utilización. Tenemos que asegurarnos también que las cañerías, una vez listo para instalar el equipo, que las cañerías donde vamos a instalar el equipo y donde va a venir el suministro estén limpias. Muchas veces después de una instalación quedan restos mecanizados de roscas, a veces enteflonados,
resto, suciedad que viajó junto con la cañería desde la fabricación del caño, cuestión que al menos hay que soplarlas reiteradas veces antes de conectar el suministro de aire comprimido a las unidades de tratamiento. Otra cosa que debemos tener en cuenta: los equipos tienen roscas gas cilíndricas, no tienen y no están preparados para recibir conexiones con roscas cónicas. Las conexiones recomendadas son del tipo cilíndrico. Por ejemplo, el conector típico con rosca BSP va a tener entonces también una conexión cilíndrica que nos va a permitir conectar, o mejor dicho, colocar el conector a mano hasta el fin, sin ningún tipo de sellador. No es requerido porque tiene un propio O-ring o una junta tórica sobre el final que va a ser el sellado. Una vez que fuimos a mano hasta el fondo, con una llave fija le podemos dar el último ajuste, simplemente para que la junta se deforme y esté sellando convenientemente. Ya terminando, dejemos siempre espacio debajo del filtro. Nunca colocar el equipo en una posición donde estemos cerca de algo que nos impida luego poder retirar el vaso del filtro, y ni hablar de poner o de instalar el equipo arriba de un tablero eléctrico. Fíjense que esto va a tener drenaje de condensado, a veces manual, a veces automático, y ese agua, por supuesto, perjudicaría cualquier equipo eléctrico que esté debajo. Entonces, instalarlo en una zona segura y con espacio suficiente para poder sacar ambos vasos, y también, por ejemplo, para el caso del lubricador, para poder llenar el vaso del lubricador. Donde haya vapores de solventes, tampoco colocar el equipo. Los vapores de solvente atacan los polímeros, especialmente el policarbonato, y los vasos de los filtros y de los lubricadores son de policarbonato. Entonces no es conveniente instalarlos cerca de fuentes donde haya vapores de solvente. Tampoco utilicen en la limpieza jamás alcohol. Es más conveniente limpiarlo hasta inclusive con agua y jabón, o algún tipo de solución menos volátil que la nafta, simplemente porque la nafta es muy peligrosa para trabajar, pero sí sería, desde el punto de vista de la limpieza, podría usarse. Queroseno es otra, es un poco más grasosa, pero también se puede utilizar, pero hay otros compuestos aún mejores. Cualquier cosa, por favor, consúltenos. Por último, indicarles que existe un programa de mantenimiento preventivo de estas unidades. Consúltenos al respecto. Todas las unidades son completamente reparables, hay repuesto absolutamente de todo, y les podemos indicar cómo hacer los trabajos ustedes mismos, o si lo prefieren pueden enviarnos los equipos y nosotros por supuesto los reparamos acá, siempre colocando componentes originales. Si lo hacen ustedes, por favor pidan los kits de lo que necesiten, que hay de todo disponible, pero coloquen los componentes originales para mantener el equipo en condiciones óptimas siempre. Espero que les sirva, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.